en poder y victoria. En el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Diga, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abra mi corazón para que yo pueda comprender las Escrituras. Deme espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Dios. En el nombre de Jesús. Ponga dentro de mí el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que yo quiera orar y ore, para que yo quiera leer la Biblia y la lea, para que yo quiera ayunar y ayune, para que yo quiera ir a la iglesia y vaya. En el nombre de Jesús, creo y recibo el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Bueno. El título de hoy es Camina en Victoria. ¿Cuál es el título de hoy? Camina en Victoria. Piense por un momento, ¿qué se necesita para caminar en victoria? Fe. Perfecto. Si uno no tiene fe, no hay nada. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la creencia en lo que no se ve. Esa respuesta es lo que dice la Biblia. Pero de manera práctica, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es una persuasión. La fe es aceptar algo como un hecho. La fe es dejarse persuadir de algo. O sea, aceptar que algo es verdad. Esa es la fe. Entonces, ¿por qué tenemos fe en Dios? Porque Dios existe, Dios es real. Cuando nos hablan de Dios, adentro tenemos una persuasión. O sea, algo adentro de mí dice, es así, es así. Entonces yo me dejo persuadir. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué la gente roba? Porque la gente se deja persuadir de que robar es bueno. La gente se deja persuadir de que robar es una forma como puede salir adelante. ¿Por qué la gente toma? Porque la gente se deja persuadir de que tomar es sabroso. La gente se deja persuadir. ¿Por qué la gente miente o engaña o dice vulgaridades? Porque las personas se dejan persuadir que así salen adelante. Entonces la fe es una persuasión. La fe es aceptar algo como verdad. La fe es creer en algo. En ese orden de ideas, todos creemos en algo, bueno o malo. Entonces, lo que decían las abuelitas, si tiene fiebre, si tiene gripa, limón con agua de panela. Y uno no sabe si es verdad, pero uno se lo toma. ¿Sí? Si tiene diarrea, guayabas. ¿Sí? O sea, ¿sí es claro? Guineos. O guineos. O sea, las abuelas, y uno cree eso, uno hace muchas cosas, porque cree. O sea, no estamos hablando solo de la fe de Dios. Entonces, ¿qué pasa con lo que uno cree? Que uno vive conforme a lo que cree. Entonces el problema es de creencias equivocadas. Creencias equivocadas. Entonces, de pequeños, nosotros vimos como alguien le decía o le hacía algo a mi mamá, o a mi tía, o a mi hermana, o a alguien, y mi hermana, ¡ah!, o mi tía. Entonces nosotros aprendimos que si me gritan, está bien gritar. Si me pelean, está bien pelear. Y todo lo hemos aprendido así. Así uno aprende a tomar. ¿Cómo uno aprende a tomar? Practicando. ¿Cómo uno aprende a robar? Practicando. ¿Cómo uno aprende a vender? Practicando. ¿Cómo uno aprende a hacer cosas malas? Practicando. ¿Cómo uno aprende a hacer cosas buenas? Practicando. Pero hay una herramienta que Dios le dio a usted, que nadie le puede obligar. Es una herramienta suya de la cual la Biblia habla. Está en 2 Timoteo 1:7. Por favor, abres allí. Sí. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué es la cobardía? Un espíritu. ¿Sí? ¿La cobardía qué es? Un espíritu. No es que si de pronto voy, es que si de pronto cobro no me pagan. Es que si de pronto hago, ¿qué tal? La cobardía es un espíritu. ¿De qué usa el diablo? Cuando van a atracar o van a mentir.
con un arma. ¿Y qué hace la víctima? Se llena de miedo. Eso es cobardía. Por eso, a un hijo de Dios, a uno que haya nacido de Dios, no lo deben robar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces a ustedes salen con un revólver, un cuchillo, 2, 3, 5. En el nombre de Jesús, usted no me puede robar. Ato todo espíritu de robo y se va. Y la gente queda desarmada. Eso funciona. Es así. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, tenemos espíritu de poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Poder para qué? Piensen en alguna situación que usted tenga, en algún problema. Poder de autoridad. Poder, sí, poder y autoridad, perfecto. Pero piensa en algo que se puede hacer en el poder. O sea, ¿para qué te sirve tener a ti poder? ¿Qué problema estás enfrentando? Entonces tienes un problema con tu cónyuge, con tu mamá. Entonces tienes poder de Dios para cambiar ese problema. Tienes un granito aquí. Un granito. Tienes poder para hacer que ese granito desaparezca. ¿Poder para qué? Te duele el estómago. Tienes poder para recibir sanidad. Te falta el dinero. Tienes poder para mandar que el dinero te llegue. Así es. No tienes para pagar el agua, la luz del teléfono. Tienes poder para ordenar que el dinero llegue. ¿Sí estoy diciendo claro? No vendes. Tienes poder para hacer que se venda. Estás triste. Tienes poder para sacar la tristeza, porque la tristeza es un espíritu. Estás estresado, estás cansado. Tienes poder para echar fuera el cansancio, fuera el estrés. Para eso sirve el poder. ¿Y cómo se sale el poder? ¿Cuál es la llave que hace que el poder se vaya? ¿Cuál es la llave que hace que el dinero llegue? ¿Cuál es la llave que hace que el nombre de Jesús funcione? El decirlo. O sea, tú puedes saber, la Biblia dice en Filipenses 2, 8 al 10, que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. O sea, el poder está en el nombre de Jesús. Pero para que funcione tú tienes que ejercer la tercera parte de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominar? Si no sabes, busca en Google. ¿Qué es dominar? Dominar uno el mal genio. Estás diciendo un ejemplo de qué se puede dominar. Pero la pregunta es, ¿qué es dominar? Aprender a manejar mis emociones. Estás describiendo lo que es dominar, pero no estás diciendo qué es dominar. Tener autoridad. Dominar, tener autoridad, Sobre algo. someter, dominar, ¿qué más es? Busca en Google. Dominar es tener poder, es tener autoridad. E imponer la supremacía. Dominar es ejercer supremacía. En cuanto al poder, la autoridad, la fuerza, etcétera, sobre algo o alguien. ¿Sí es claro? O sea, tú tienes dominio propio. ¿Dominar qué es? Dominar es que tú puedes gobernar tu cuerpo, es que tú tienes autoridad sobre tu cuerpo, tienes señorío sobre tu cuerpo. ¿Sí es claro? Tienes dominio sobre tu cuerpo. Dominio propio. Voy a mostrarte que tienes dominio propio. Muchas veces en una reunión te viene un eructo y tú nunca haces ¡ah! Tú ejerces dominio propio sobre tu cuerpo y lo haces de manera moderada. Pastor, a veces las parejas están peleando y entra una llamada y un momento, ¿aló? Sí, jefe, listo, ahora más tarde, y siguen peleando. Las personas tienen dominio propio. Te voy a mostrar que tienes dominio propio. Estás en una reunión y te dan ganas de hacer pipis y popis. Y tú no te haces pipis y popis ahí. Tú gobiernas tu cuerpo y vas al baño. Tú te aguantas. O vas en un bus. O sea, tú sí tienes dominio propio. Pero ¿qué ha pasado con el dominio propio? ¿Por qué tenemos hábitos de mentir? Porque hemos usado el dominio propio para mentir. ¿Por qué tenemos hábitos de pelear? Porque hemos usado el dominio propio para pelear. ¿Por qué tenemos hábitos de incumplir? Porque hemos usado el dominio propio para incumplir. ¿Por qué uno hace eso? Porque uno no conoce. La Biblia dice en Isaías 5:13, por tanto, diga conmigo, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto.
Con solo esa palabra, ¿usted qué entiende? ¿Qué entiende cuando le dicen por tanto? Como consecuencia. Como consecuencia. ¿Sí es claro? Como consecuencia. Por tanto es un sinónimo, o sea, como consecuencia. Por tanto, ¿qué? Mi pueblo, o sea, los cristianos. O sea, como consecuencia, mi pueblo, o sea, los cristianos, ¿qué? Fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Entonces, cuando una persona que va a la iglesia no tiene conocimiento, es una persona que puede ir a la iglesia y está en la iglesia donde un Dios todopoderoso sana todo tipo de enfermedad, pero está enfermo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Entonces, lo primero que se requiere es que tú ejerzas dominio propio en adquirir conocimiento. ¿Qué conocimiento se debe aprender? ¿Cuál crees que es el conocimiento más grande que tú puedes tener? El dominio propio. Porque a ti te pueden hablar de Dios. De hecho, muchas veces nos hablaron de Dios. Yo conocí el mensaje de Jesús como a los 30 años. Pero antes me habían hablado. Y seguro que también te hablaron antes. Entonces uno ejerce dominio propio para rechazar el mensaje. Y es un buen mensaje. Es un mensaje, cuando tú vas a Cristo, Él te cambia la vida. Escúchame, tú necesitas entender que sí tienes dominio propio. Si te dan ganas de mentir, ¿qué hay que hacer? Ejercer el dominio propio. ¿Sí es claro? Una vez estaba trabajando como empleado. Yo soy carpintero. Y una mañana entré a trabajar en una fábrica y conmigo entraron 2 personas más, o sea, éramos 3. Los otros 2, antes de las 10 de la mañana, se acercaron a hablarme de Jesús y de Dios. Y yo, bueno. Después de las 10 de la mañana sonó el teléfono y el jefe le dijo al primero, diga que no estoy. Y pasó y dijo, no, el jefe no está. Luego sonó el teléfono, le dijo al segundo, diga que no estoy. Y sonó el teléfono y dijo, no estoy. Luego sonó por tercera vez el teléfono porque era una fábrica. Me dijo, William, diga que no estoy. Hombre, yo no digo mentiras. Y la jefe a intimidar, ¿no? Todo el mundo dice mentiras. Aquí no se venga a hacer el santo. Pase a ver el teléfono. Yo pasé, ¿dónde está el jefe? Sí, el jefe está aquí al pie mío. Se quedó al pie mío haciéndome jarritas. ¿Sí? Sí, el jefe está aquí al frente mío, pero me dijo que dijera que no estaba. Carácter. Eso es carácter. ¿Qué cree que pasó? El que llamó se rió. Dijo, bueno, yo lo llamo después. ¿A quiénes de los tres escogieron para dejar trabajando? 15 días después, yo necesito alguna herramienta, me encuentro con el jefe en la calle y me dice, me da las llaves, vaya, saque lo que quiera. Porque si fui capaz de tener carácter y no mentir, soy capaz de, pudiendo robar, no robo. Tú necesitas entender que esto sí funciona. Esto sí funciona, sí funciona, sí funciona. Pero para que funcione, tú necesitas entender que no sirve ser cristiano. Virgen Santísima, ¿cómo así? Hoy en día, cuando se habla del cristianismo, ¿qué entiendes tú? Una religión. Una religión. ¿Sabías tú que la Biblia dice que hay muchos llamados y pocos escogidos? O sea, hay mucha gente en la iglesia cristiana que no va a ir al cielo. ¿Qué es lo que se necesita para poder ser vencedor? ¿Cómo? Seguir los pasos de Dios. Pero tú, ¿cómo lo puedes seguir si no tienes conocimiento? Entonces, ¿qué necesitas conocer tú? Juan 3:3. Juan 3:3. Diga, si yo lo leo en la Biblia, lo creo. Y eso pone fin a cualquier discusión. Mira lo que dice, escúchame.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto. Cuando dice de cierto, está diciendo, es así. Pero cuando dice de cierto, es así. No dude, es así. No tenga desconfianza, es así. Haga caso. ¿Qué dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se puede ver. ¿Tú has visto personas que van a la iglesia y se le nota algo como feliz, como chévere, como bonito? Y hay gente que va a la iglesia y igual de amargada. Un limón la ve y... uy. Entonces, aquí dice que el reino de Dios se puede ver. Pero ¿cómo se puede ver el reino de Dios? Hay que nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Entonces, en nuestra convención, entonces, Dios va a hacer así, vamos a representar a Dios así. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. ¿Dios peca? No. ¿Sí o no? No. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿el hombre fue hecho para pecar o para vivir sin pecar? ¿Es difícil vivir sin pecar o es fácil? Difícil. Es fácil. Fácil. ¿Hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Sí. ¿Y Dios peca? No. ¿Dios sufre para no decir mentiras? No. ¿Dios sufre para no ser grosero? O sea, es fácil para Dios ser Dios porque Él no peca. ¿Sí estoy diciendo claro? O sea, Él ve una muchacha y no, Él no hace eso. O ve un hombre y no, Él no hace eso. Él no hace eso. ¿Sí es claro? O sea, Dios no peca. Y si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿puede el hombre vivir sin pecar? Sí. ¿Y es fácil o es difícil? Es fácil. Es tan fácil como resucitar a un muerto. Fácil. ¿Sí es claro el punto? Si la Biblia dice que Dios no peca, entonces ¿qué pasa con Dios? No peca. Y si la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces ¿el hombre peca? No. Cuando Dios hace al hombre, lo hace para que no peque. ¿Sí estoy siendo claro? Como Dios es bueno, y bueno en gran manera, entonces, ¿permite Dios la enfermedad? No, ninguna enfermedad. ¿Permite Dios que la gente tome, robe, fume, mate y viole? No. ¿Permite Dios que la gente se enferme, que se vuelva homosexual, lesbiana, engañador, abusivo, tramposo? No. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, si Dios no permite eso, y Dios es bueno, y de Dios no sale la tristeza, ni la depresión, ni el hambre, ni la desnudez, ni la pobreza, ¿por qué hay personas que se vuelven pobres o enfermas, o toman, o fuman, o roban, o matan, o mienten, o son homosexuales, o son lesbianas? Segunda de Timoteo 1:7. ¿Cuál es el título de la clase? ¿Qué hay que hacer para vencer? ¿Qué hay que hacer para vencer? ¿Qué hay que hacer para vencer? Entonces, si Dios es bueno, hizo al hombre bueno, y Dios no permite tomar, fumar, mentir, robar, engañar, ¿por qué el hombre toma, fuma, roba, miente o engaña? Porque no tiene dominio propio. Sí tiene dominio propio. No lo ejerce. Pero no lo ejerce. Sí ejerce el dominio propio. Nadie puede obligar a nadie a robar. ¿O sí? Lo ejerce. ¿A usted lo pueden obligar a ser grosero? No. ¿A usted lo pueden obligar a ser engañador? No. Mire, a una mujer no la pueden obligar a ser prostituta. Pero se ve espíritus que la industria. Ah, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, Romanos 8:37. ¿Qué dice la Biblia? Porque no nos ha dado Dios espíritu de poder. No. ¿Qué dice la Biblia? Ay, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por medio del Dios. Somos más que... Escuchen esto. Ojo, ¿pudo Adán no pecar? ¿Pudo Adán no pecar? Sí, pues. ¿Por qué? Tenía dominio propio. ¿Por qué pecó?
¿Qué usó? Romanos, 2 Timoteo 1:7. 1:7. ¿Qué usó? O sea, un niño tiene hambre, uno le da la compota y el niño y pelea. Y tiene hambre. ¿Qué está usando? Dominio propio. La Biblia dice en primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que al que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, el diablo no puede tocar a Adán antes de pecar. ¿Sí es claro? El diablo no puede tocar a Adán antes de pecar. Dios es así. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y si la Biblia dice que el diablo no puede tocar a Adán, ¿por qué el diablo toca a Adán? Lo sedujo. Y él Lea 2 Timoteo y él 1:7. decidió someterse al ¿Sí estoy diciendo claro? O sea, ¿por qué uno llega tarde? Porque usa el dominio propio para flojear. ¿Por qué uno no vende? Porque usa el dominio propio para criticar las ventas. ¿Por qué no le sale trabajo a uno? Porque usa el dominio propio para decir que la cosa está muy difícil. ¿Por qué no le alcanza la plata a uno? Porque usa el dominio propio para criticar la plata. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces, si Dios hizo al hombre, sí existe un mundo espiritual satánico. Pero no podía tocar a Adán. Ahora, ¿cómo es posible que el diablo toque a una persona? 2 Timoteo 1:7. Porque la persona elige. O sea, nadie lo puede obligar a usted a mentir. Nadie lo puede obligar a usted a tomar. ¿Qué es lo que hace un ejército? Cuando entra un recluta, ¿qué es lo primero que busca hacer el ejército los primeros 3-4 meses? doblegar su voluntad. Quebrantar la voluntad. Quebrantar la voluntad. Entonces entran mechudos y los rapan. Están acostumbrados a levantarse a las 5, 5 para las 8, 5 para las 10 de la mañana y los levantan a las 4 de la mañana. Están acostumbrados a bañarse con agua tibiecita caliente y los meten con agua fría. Están acostumbrados a bañarse durante media hora y los sacan en 30 segundos. Y el que no, les dan tablas. Bueno, hoy en día está todo lo de derechos humanos y toda la cosa, pero años atrás, el que no le iban dando rejo. En el ejército le iban dando tabla. Cuando uno no lleva las tareas a los afuera. Yo estuve en los tiempos en que la letra con sangre entra. Entonces no iba a la tarea y me colocaban la mano así y tan un reglazo. Y si la clavaba, No, siempre fui valiente, fui obediente, aunque nunca la quité. ¿Sí es claro? Entonces, ¿me estoy haciendo entender? Ahora bien, ¿cómo es que uno usa el dominio propio? 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. ¿Cómo se usa el dominio propio? ¿Cómo se usa el dominio propio? ¿Qué dice 2 Corintios 4:13? Pero teniendo el mismo espíritu. Escuche, teniendo, la Biblia dice que usted ya tiene, no tiene que buscarlo, ya tiene el mismo espíritu de fe. ¿De quién? De Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, usted ya lo tiene, no tiene que buscarlo, usted no tiene que buscar crecer en fe, no, usted ya tiene fe. Usted recién salido de la barriga era hijo de su mamá y su papá, ¿sí o no? Y cuando tiene 40 y 50 años va a ser más hijo de su papá y su mamá que cuando era chiquito. No. O sea, desde que usted nace ya se le da fe. O sea, ya puede ejercer dominio propio. Para no mentir, para no robar, para no engañar, para ser puntual, para ser honesto, para hacerlo derecho. ¿Sí estoy diciendo claro? Pero tenemos costumbres de mentir, tenemos costumbres de llegar tarde, tenemos costumbres de pecado. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es pecado y qué no es pecado? Pues ir a la fuente, mire a Dios. Como Dios es bueno, Dios dentro de usted le puso algo que cuando le ofrecen algo malo,
o usted va a hacer algo malo, usted sabe que va a hacer algo malo. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Saben lo que estoy hablando, cierto? Eso no hay que ser súper espiritual para entender eso. No es posible que una persona se sienta bien robando, porque el robo no sale de Dios. Entonces, ¿por qué la persona se siente bien? Porque ha ejercido dominio propio para obligarse a robar, y la Biblia dice que cuando la persona hace eso, cauteriza la conciencia. La conciencia es eso que está dentro de nosotros, que nos dice no haga esto o no haga aquello. Entonces, ¿saben qué es cauterizar? Que ya no tiene sensibilidad. Voy a hablar de mi suegra. Ella era una mujer de 83 años y había ollas en el fogón, calientes, el agua estaba hirviendo. Y ella hacía así, cogía sin una agarraollas, sin agarraollas. Es claro, ella cogía la olla y la sacaba del fogón sin agarraollas. Y no se quemaba. Y yo la miraba a ver si tenía callos y cueros. No, era una piel suavecita en los dedos, porque ella se echaba cremita y todo eso que se echan mujeres. Pero ella cogía la olla, imagínense, está hirviendo. Cogía la olla y hacía así. ¿Por qué? Porque de tanto coger las ollas, el fuego va quemando los nervios y lo hace insensible. Entonces llega un momento en que coge la olla y no siente. ¿Sí me hago entender? Cuando tú eliges practicar cualquier tipo de pecado, cuando tú eliges ser, por ejemplo, hay personas que desarrollan el hábito como empresarios de hacer negocios y voy después, voy mañana, voy pasado, o llego a las 3 y llegan a las 11, ¿sí? O voy a las 11 y llegan a las 3. Hay personas como empresarios que dicen, yo le llevo eso mañana, y no se lo llevan mañana. Hay personas que como empresarios eligen ser mentirosos. Ay, sí, yo paso. ¿No le ha pasado? Que uno se compromete a llevar una crema y la lleva después, para los 20 días, los 3 meses. O sí voy. Y no va. No me preocupe que no le estoy echando vaina, nada, tranquila. Sí, pero eso nos pasa a todos, ¿me explico? Es que ella vende crema, entonces pensó que le está echando unas vainas. No. Sí, estoy diciendo claro. Uno desarrolla, revise su vida. Hay veces que usted, pudiendo llegar temprano, llega tarde. Seamos honestos. Sí. Hay veces que usted, pudiendo, mire, ¿qué es lo más sensato? Si usted se baña, pues lave su ropa interior en la ducha, cha, de una. Y saque la toalla y cuélguela. Y si hay que secar el baño, séquelo. Eso es fácil. Pero está el hábito de no. ¿Sí estoy diciendo claro? O sea, son hábitos. A veces gente entra al baño y no tiene la disciplina de dejarlo limpio, de bañarse las manos. Son hábitos. Hay obreros de la construcción o obreros de carbón o personas campesinas, o sea, que remueven la tierra y trabajan con barro y a la hora del almuerzo cogen la sopa o el pan. Y ni se bañan las manos. Esos son hábitos. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, Dios es así, Dios hizo al hombre así. El hombre puede vivir sin pecar porque fue creado para vivir sin pecar. ¿Cómo sabe uno que está mal? Pues lea la Biblia. Lea la Biblia. Dios es bueno y sabe lo que nos conviene. La Biblia dice, no tengas sexo con animales. Pero por algo Dios lo escribió. Porque Dios sabe que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y suena horrible, pero eso dice la Biblia. Porque Dios sabe que el diablo quiere pervertir a la persona. ¿Sí estoy diciendo claro? Es así como funciona. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted puede mirar lo bueno de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Adán pecó, mírenme, y perdió ese corazón. Quedó con un corazón pecador. Todos nacemos con corazón pecador. Entonces, cuando la Biblia dice el que no nace de nuevo, entonces cuando usted salió de la barriga de su mamá y su papá, ¿cómo era? Piensa en su mamá, buena gente, muy linda, muy querida, pero honestamente, con integridad. ¿Alguna vez la vio enojada, con ira? Sí, porque la vieja es pecadora como la mía.
Piense en su papá, buen hombre, amable, querido, pero lo vio enojado, con ira, tomando, fumando, es porque el hombre es pecador. Ah, mi papá dejó a mi mamá, peor. Entonces el hombre era pecador. Se casa un gato con una gata, ¿qué nacen? Gatos. Se casa un perro con una perra, ¿qué nacen? Perros. Se casa un buen hombre, pero pecador como su papá, con una buena mujer, pero pecadora como su mamá, ¿qué nace? Pecador. Entonces entienda esto, para ser pecador usted no necesita mentir. Para ser pecador no necesita fumar, ni tomar, ni ser adúltero, ni fornicario, ni engañador, ni homosexual, ni lesbiana, ni maldecir. Usted no necesita hacer eso. Usted puede ser buena gente, usted puede ser amable, usted puede ser servicial, puede ser muy querido, pero eso no le quita la condición de pecador. ¿Y qué pasa con los pecadores? La Biblia dice la paga del pecado y la muerte. Si la Biblia dice la paga del pecado y la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Y si la paga del pecado es la muerte y el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? A ver, Rina, diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Pues se muere. ¿Y si el que peca se muere, Dios perdona pecados? ¡No! ¡No! Nos han metido un cuento chino, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso no dice la Biblia. Vaya a Salmos. Salmo 5. Salmo 5, 6 y 7. Salmo 5, 5 y 6 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Eso dice la Biblia. Más tarde que Dios ama al pecador no llora. El Salmo 7, 11, 10 y 11 dice: mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y está airado contra los impíos todos los días de su vida. Dios está airado contra los pecadores todos los días de la vida. Y todos nacemos con pecado. Escúcheme, es importante que usted entienda esto. No señale al que toma. No señale al que fuma. No señale al homosexual, no señale a la lesbiana, no señale al que se pone tatuajes, piercing. No lo señale. Porque a los ojos de Dios, una mentira que dice usted es tan grave como ser prostituta. Entonces usted no tiene argumento para decir, ¡ay, qué horror! No, el hombre tratando de hacerse bueno dice, uy, esos pecados son horribles. No, señor. Ser prostituta es tan pecador como tomar, fumar, mentir o echar chistes verdes. ¿Estoy siendo claro? Entonces, todos nacemos en pecado. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque es este corazón, esta naturaleza con la que nacimos, la que nos tiene separados de Dios. Y en este corazón, en esta naturaleza, el diablo tiene derecho a poner enfermedad. ¿Cuál? Toda. Desde un dolor de muela, una caries, problemas de los ojos, de los oídos, del páncreas. Con este corazón el diablo tiene derecho a hacer que a los niños les vaya mal, a hacer que les pasen cosas feas. Con este corazón el diablo tiene derecho a hacer que al anciano le dé Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Con este corazón. Pero aparte de eso, la persona va a tener una vida difícil, de tristeza, de soledad. Y aparte de eso, cuando se muera, con este corazón, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Y a quién? El predicador o el pastor o el líder cristiano o el que va a la iglesia cristiana, que es malo, porque hay pastores que son malos, hay líderes cristianos que son malos. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega con este corazón a la iglesia, viene atado, oprimido, pero cuando entra a la iglesia, muchas veces el diablo se queda calladito. Entonces la persona siente una paz, ir a la iglesia cristiana es tan rico. Y de remate hay pastores que dicen, ¿quién viene por primera? Yo. Diga, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, amén. ¿Eso quita este corazón? No. Porque a mí la Biblia me dice en Romanos 10, 14, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? O sea, hay que predicarle. ¿Qué hay que predicarle? Que usted tiene un papá bueno pero pecador, que usted tiene una mamá buena pero pecadora y que usted nació en pecado. Entonces, no importa el pecado que practique usted, es pecador. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces ninguno de nosotros tiene derecho para condenar al que fuma o al marihuanero o al bazuquero o al mentiroso o a la señora que tiene 4 o 5 maridos. Ninguno. Porque usted es tan pecador como ese. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces si viene alguien con piercing o tatuado, eso,
No se crea muy santo que usted está sacado del mismo barro, del mismo estiércol. ¿Estoy siendo claro? Ahora, ¿por qué hay que nacer de nuevo? No es ser cristiano, porque hoy en día la religión es cristiana. Y hay muchos cristianos, mucha gente que va a la iglesia, que es cristiana, y hacen cosas tan malas que el diablo se asusta. Hay gente que va a la iglesia, que se llama cristiana, pastores, líderes, que van a la iglesia y hacen cosas tan malas que el diablo se avergüenza. ¿Estoy siendo claro? Lo que asegura que usted es de Dios es que nace de nuevo. Para que nazca de nuevo usted necesita 4 cosas. Número 1, escuchar, entender y creer que usted, aunque es buena gente, pues nació de un papá pecador con una mamá pecadora. Conclusión, aunque usted es buena gente, es pecador, 100% pecador. Número 2, pues ser humilde y reconocer que si nació de papá y mamá pecadora, en algún momento ha pecado de cualquier manera. De cualquier manera. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, muchas veces uno estigmatiza, ay, es que esa señora, ay, es que grosera, es que, ay, y pecado es pecado. Te reconozca que en algún momento ha pecado de cualquier manera. Número 3, escuche, usted necesita creer que a usted Dios le ama. Escúcheme, Dios, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero el mundo es usted, porque usted sabe que muchas personas no van a creer en Jesús. Muchas personas van a decir, ay, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo no sé qué, yo sé cuándo. Eso vale nada. Entonces, usted necesita saber que a usted, de manera personal, Dios le ama. La Biblia dice que sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María, que nació de un hombre bueno pero pecador, con una mujer buena pero pecadora. La Virgen María era una mujer buena pero pecadora. Es como si la Virgen María hubiera alquilado el vientre. Entonces ella no tiene relación con la santidad de Jesús. Eso dice la Biblia. Entonces viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María y nace Jesús. El divino niño Jesús no existe, porque creció y se hizo hombre. Como hombre va a ir a la cruz, porque Dios declara, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Cuando Jesús, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el muerto? Jesús. El amor de Dios provee un muerto para que usted no muera. El amor de Dios provee un muerto para que usted sea libre de enfermedad. ¿De cuál? De todo tipo de enfermedad. El amor de Dios provee un muerto. ¿Quién es? Jesús, para que usted sea libre de la pobreza, de la escasez, de la miseria. El amor de Dios provee un muerto. ¿Quién es? Jesús, para que usted sea libre de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la soledad, del Alzheimer, del Parkinson. Entonces, cuando Jesús derrama la sangre, viene Dios y arranca de raíz su corazón pecador, ese que nació con herencia de su papá y su mamá, y se lo pone a Jesús. Pregunta, si Dios le arranca de raíz ese corazón pecador y se lo pone a Jesús, ¿tiene o no tiene corazón pecador? No tiene, ya no tiene, no es pecador, no es pecador. La Biblia dice en Juan 1:29 que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo. Luego, por la sangre de Jesús, Dios venía y arranca de raíz el derecho que tiene la enfermedad. ¿Cuál? Cualquiera. Cáncer, problemas de los ojos, problemas de la sangre, de hígado, sida, lo que sea. Porque a Dios no le queda grande nada. Y se lo pone a Jesús. Luego viene, por la sangre de Jesús, Dios le arranca a usted el derecho que tiene la pobreza, la escasez sobre su vida. Algunos trabajan como mulas y no ganan plata. Pues el trabajo por las mulas es para las mulas. Entonces, aprenda cómo recibir dinero de parte de Dios. Y Dios le pone su escasez a Jesús, su pobreza se la pone a Jesús y a usted le da abundancia. Pero Dios viene a su vida y le arranca la tristeza, la depresión, el hambre, la soledad, y se la pone a Jesús. Entonces usted nace de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, usted puede ver el reino de Dios. Usted puede ver prosperidad en su casa, en su vida. Usted puede ver sanidad en su cuerpo. Usted puede ver paz en su corazón. Usted puede ver alegría. Usted puede gozarse porque nació de nuevo. ¿Qué ocurre más? El que nace de nuevo puede ver, pero ¿qué más le pasa al que nace de nuevo? Juan 3:5. ¿Qué más le pasa al que nace de nuevo? Juan 3:5. Dice,
Respondió Jesús, de cierto, otra vez. Es así, es así. El que no naciere del agua y del Espíritu. Del agua es la palabra. O sea, por eso es importante hablarle de la palabra. Y del Espíritu. Ahí se refiere al Espíritu Santo porque es con E mayúscula. O sea, el Espíritu Santo es el que lo engendra a usted, el que le da vida. Usted no necesita un cuerpo porque en el caso de usted ya tiene un cuerpo bonito, elegante, ¿sí? Abullonadito. Entonces, usted no necesita un cuerpo nuevo, usted necesita un espíritu nuevo. Entonces Dios le arranca su corazón pecador y le pone un corazón santo. Entonces, usted ya puede entrar. Cuando usted nace nuevo, ya entró. Escúcheme, metas esto en el tuste. La Biblia dice que cuando usted nace nuevo, está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. O sea, quiero que sepa, en el cielo las calles son de oro, las puertas son de perlas, en el cielo no hay enfermedad. Usted ya es un habitante del cielo, ya es un habitante del cielo, ya es un habitante del cielo, ya está viviendo en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que usted camine como habitante del cielo, viene alguien piensa en un habitante de calle, lleno de piojos, estiércol y horrible, oliendo horrible. Abrazarlo y a besarlo. A nivel espiritual, así es una enfermedad. Es una persona real, invisible, que huele a estiércol, que apesta y lo quiere abrazar y lo quiere coger. Entonces, su deber ante un dolor, ante una enfermedad es: en el nombre de Jesús yo resisto toda enfermedad y se va y estoy sano por la sangre de Jesús. Y esa enfermedad, no importa la que sea, se va. Eso es ejercer dominio propio. Pero muchas veces al nacido Dios le da un dolor. Ay, 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 me duele. Ejerció dominio propio para dejar que esa enfermedad lo toque. ¿Estoy siendo claro? No hay un solo reporte médico, no hay un documento médico en el mundo que demuestre que a las 10:00 la persona está totalmente sana. Y a las 10:00, un segundo, está con gripa y fiebre y diarrea y dolor de huesos. No hay. Empieza, es un proceso. No hay tal de que a las 10:00 la persona está sin cáncer y a las 10:00, un segundo, está con cáncer de etapa 4 y ya hizo metástasis y ya huele a mortecino y hay que enterrarlo. No hay. Todo, cuando usted siente un dolor, es una tentación satánica. Su deber es decir: yo no acepto la enfermedad, yo renuncio a la enfermedad, creo que por la sangre de Jesús estoy sano. Y la enfermedad se va. Si le falta dinero, hace lo mismo. Creo que por la sangre de Jesús en la cruz tengo derecho a recibir dinero. ¿Quién es el que retiene el dinero en este mundo? El diablo. No es Dios. Entonces, si le falta dinero, usted le habla al diablo, porque usted tiene autoridad sobre el diablo y sobre todo tipo de espíritu inmundo. Porque Jesús venció. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte. El que tenía el poder de la muerte, eso es al diablo. Y el diablo es el que retiene el dinero. Usted habla. No tiene que hacerlo en la iglesia. Puede hacer lo que usted quiera. ¡Diablo! Le ordeno en el nombre de Jesús: quite su mano de mi dinero. En el nombre de Jesús. Y mando que los ángeles de Dios que están a mi servicio. Porque eso dice la Biblia, que los ángeles están para servirme a mí. Cuando usted va a un restaurante, se acerca un mesero. ¿Qué quiere? Usted pide y el mesero va y le trae. Eso hacen los ángeles. ¡Ángeles! Vayan y causen que el dinero me llegue en el nombre de Jesús. Y créame, eso dice la Biblia. Cuando usted habla, usted está mostrando que cree y el dinero le va a llegar. Hay personas que están en la iglesia: hermano, es que estoy creyendo para que Dios me dé unos zapatos. ¿Qué está diciendo? Está pidiendo. ¿Sí la cogieron? Hermano, es que ayúdeme a orar, que estoy orando para que Dios me dé un bolso. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo. Hermano, ayúdeme a orar, que es que estoy pidiéndole a Dios para poder pagar el agua o el teléfono. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo. Pídale a su papá, al que hizo los cielos y la tierra, al Dios soberano e eterno, en el lugar secreto. Y Él le responde. ¿Cómo funciona? Usted le pide en el lugar secreto, allá solito, y Dios va a hablarle a alguno de sus hijos, y alguno de los hijos va a escuchar de Dios: dele a fulano para el arriendo, o cómprele a fulano unos zapatos, o cómprele a fulano una ropa, una comida. A usted le va a dar ganas de pronto regalarle comida a alguien. Esas ganas son puestas de Dios, porque el diablo no le va a dar comida a nadie. El diablo es el que trae enfermedad, hambre e infección al mundo. A usted le va a dar ganas de ir a visitar a alguien. Esas ganas son puestas por Dios.
A usted le va a dar ganas de pronto regalarle a alguien 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. O a usted le va a dar ganas de pronto regalarle a alguien un par de medias. O un espejo que muchas mujeres harto que lo necesitan. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Los hombres también necesitan el espejo. Amén. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces, es claro el punto, cuando usted nace de nuevo, usted necesita entender que Dios le dio una herramienta para vencer. La herramienta se llama dominio propio. Entonces, si por años usted ha practicado el que le hablan y usted responde con 2 piedras en la mano, ¿cuál es la solución para no pecar? Está en Romanos 6:11. ¿Cuál es la solución para vivir sin pecar? Diga, Espíritu Santo, quiero aprender a vivir sin pecar. Enséñeme. Dígame cómo. ¿Qué dice Romanos 6:11? Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Diga, considerado muerto al pecado. Diga, considerado. Diga, considerado. ¿Usted qué entiende con esa palabra? Considerado. Otra versión que dice considerado. ¿Qué dice aquí? Lea por favor en voz alta, como si le pagaran, como si estuviera pidiendo sopa en la casa. ¡Ya voy! Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérese muerto al pecado. O sea, considerarse muerto al pecado es que si Dios le cambió este corazón, tiene este. De este corazón sale la tristeza, el pecar de cualquier manera, pero de este no sale ningún pecado. Para que funcione, usted debe creer que puede vivir sin pecar. ¿Cómo hace usted para vivir sin pecar? Entienda esto. Todos van a ser tentados. Todos los hombres, pastores, todo el mundo va a ser tentado, ¿cierto? ¿Qué es una tentación? Ganas de pecar, de cualquier manera. Pero si aquí dice, considérese muerto, diga, estoy muerto al pecado. Pero vivo para Dios. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Cuando usted usa dominio propio y ya dice eso, se le quitan las ganas de robar. Cuando usted dice eso, se le quitan las ganas de llegar tarde. Estoy muerto al pecado. Se le quitan las ganas de tomar, de fumar, de mentir. Pero es algo que usted tiene que hacer, porque usted sabe cuando está siendo tentado. ¿Es claro? Usted lo sabe. ¿Sí estoy siendo claro? Amén. Usted lo sabe. Nadie tiene que decir, a mí me parece que usted está siendo tentado a ser engañador. A mí me parece que usted está siendo tentado a ser pobre. No. Uno sabe. Uno sabe. ¿Qué fortalece su hombre interior? Si usted todos los días ora en lenguas, todos los que están aquí oran en lenguas. Orar en lenguas es una bendición de Dios. Fortalece su hombre interior. ¿Para qué sirve orar en lenguas? Número 1. Hechos 1:8 dice, recibe el poder del Espíritu Santo. Cuando usted ora en lenguas. Poder para vencer, poder para no pecar, poder para ser feliz, poder para sanar a los enfermos, poder para que no se enferme usted, poder para que les llegue dinero, poder para pagar las deudas. Poder, muchas veces no sale del pecado porque conserva el mismo círculo de amigos pecadores. Si usted está entre tomadores y quiere dejar de tomar, mire, en Bogotá, por lo menos que usted está en Bogotá, hay 8 millones de personas. Seguro hay muchísima gente que no toma, cambia amigos. A veces uno practica el pecado porque se reúne con la misma rosca. ¿Es claro? Cambia amigos, ejerza dominio propio. Entonces, ¿qué fortalece su decisión? Orar en lenguas. ¿Por qué orar en lenguas? Cuando usted ora en lenguas, la Biblia dice, Hechos 1:8, recibe el poder del Espíritu Santo para vencer. La Biblia dice, en 1 Corintios 14:2, que usted habla con Dios. Y como consecuencia de que usted habla con Dios, Dios le fortalece y le edifica su espíritu. La Biblia dice que cuando usted habla en lenguas, el Espíritu Santo lo guía a pedir lo correcto. La Biblia dice que cuando usted habla en lenguas, crece y se aparta de lo malo. La Biblia dice que cuando usted habla en lenguas, su fe crece y se desarrolla. ¿Y qué necesita usted para poder vencer el pecado? Fe. ¿Cómo usted tiene fe para vencer el pecado? Orando en lenguas. Porque la Biblia dice que orar en lenguas edifica la fe. ¿Cómo aprendo a orar en lenguas? Cuando viniste la primera vez, Jason, yo te ministré el don de lenguas, ¿cierto? Pero me puedes recordar. Ah, bien. ¿No has vuelto a orar o sí? No. Listo. Me cuesta hacerlo en lenguas. Bien. Orar en lenguas es muy fácil. Tienes que entender esto. El orar en lenguas es como ese chaleco que tienes.
¿Por qué te lo pusiste? ¿Por qué quisiste? Nadie te obligó. Entonces, una vez que tú recibes el don no se quita. ¿Sí es claro? No se quita. Simplemente habla conmigo, hablemos todos. Diga, Padre, gracias, porque ya hablo en lenguas. Es un regalo de Dios. Es fácil. Y hoy voy a hablar lenguas. Habla lenguas. ¿Estás hablando lenguas ya? ¿Sí ves que es fácil? El don de lenguas no se te quita. Algo que ocurre con el don de lenguas para terminar es esto. ¡Ojo! 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 Míreme. Pastor, ¿usted entiende las lenguas? No, yo no entiendo las lenguas. Pastor, si no entiende las lenguas, ¿por qué ora en lenguas? Porque yo creo lo que dice la Biblia. Pastor, o sea, ¿usted no entiende las lenguas? No, yo no entiendo las lenguas. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando oro en lenguas soy lleno con el poder del Espíritu Santo. Pastor, o sea, ¿usted no entiende las lenguas? No, yo no entiendo las lenguas. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando oro en lenguas hablo con Dios. Pastor, ¿usted entiende las lenguas? No, yo no entiendo las lenguas. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando oro en lenguas crezco en fe. Pastor, ¿usted entiende las lenguas? No, yo no entiendo las lenguas. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque así conozco a Dios. ¿Es claro? Entonces, algo que es necesario que tú entiendas, no tienes que memorizar las palabras que dices, siempre te van a salir palabras diferentes. ¿Sí? Señor, llévame a orar por Valerie. Llévame a orar por Lilia. Llévame a orar por Jenny. Llévame a orar por Melissa. ¿No tan diferente? Eso te pasa a ti. Porque si tú estás orando por tu papá, te salen unas palabras. Si oras por tu mamá, te salen otras. Si oras por un dolor que tengas, te van a salir otras. Entonces, no memoriza las palabras, simplemente aprende esto. Te salen. Te salen. Ahora, ¿quieres ser efectivo? ¿Quieres enfocar el poder del don de lenguas para resolver algún problema? Dile a Dios qué problema tienes. Señor, necesito pagar esta semana 2 millones de pesos. En el nombre de Jesús. Llévame a orar para que ese dinero llegue. Estoy dando lenguas. Le pedí a Dios, entonces estoy creyendo que el Espíritu Santo me guía a orar para que ese dinero llegue. ¿Sí es claro? Amén. Tengo un problema con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi esposa. Señor, dígame cómo evito pelear con mi esposa. Señor, ¿cómo hago con mi papá? ¿Cómo hago para que me llegue el dinero? ¿Cómo hago para que me salgan empleos? ¿Cómo hago para vender? Dígame cómo hago para vender. Y empezó a hablar, digo, Señor, ¿qué hago para no engordar? Dígame, hábleme. Señor, ¿cómo hago para que el trabajo me quede bien? O sea, quiero trabajar y que me quede bien, no repetirlo. Dígame cómo hago. Por ejemplo, Miguel arregla impresoras y vende impresoras. Entonces, de pronto hay alguna que como que le da vueltas y no, como que no le haya el cómo, aunque él ya tiene muchos años de experiencia, pero tal vez hay alguna que entonces, Espíritu Santo, dígame, ¿dónde está la falla? ¿Qué hago? Y empieza a hablarle así, y el Espíritu Santo le va a decir, es tal cosa. Valerie, que está en cuarto, no entiende matemáticas o geografía. Señor, ¿cómo hago para entender matemáticas? Y ella ora en lenguas y empieza a entender matemáticas y geografía y va a ser la mejor en todo. O sea, es un instrumento para que podamos. Si una persona está sola, o sea, está bien que uno, o sea, Dios no quiere que envejezcamos solos. A veces en el mundo de hoy, a veces uno llega y dura 20, 30 años casado. Y yo conocí una persona, 25 años casado, se separó y después de 25 años de soltero, me dijo, ay, separarse de la esposa después de 25 años es ser bien bobo. O sea, yo la conocí 25 años y estaba envejeciendo solo. Y hay muchas mujeres que también están envejeciendo solas. Y muchos hombres. No está mal pedirle a Dios, Señor, deme una compañía. Y después de 50, 60 años, 70 años, uno no está pensando a nivel de sexo ni nada de eso. Pero estar con alguien que es chévere, rico, no hay nada malo, no hay condenación en eso. ¿Sí? Ay, qué vergüenza, que es que yo a mi edad, pues mejor. Es una bobada. Es una bobada, ¿no? O sea, es mejor que ese abuelito y con su abuelita al pie. O sea, no hay nada de malo que un abuelito pida a una abuelita.
No hay nada malo. Ahora, si está mal, si es un abuelito y pide una quinceañera. O si está mal, si es una abuelita y pide un muchacho así joven y hermoso. Entonces, busque la misma talla. O sea, ¿sí me explico? Busque porque si es mayor y se mete con alguien joven, pues usted va a tener que criar. Entonces busque su misma medida. Pero no hay nada de malo en que una persona sola. Germán tiene, ¿cuántos años? 55. 56. 56 años. Y hace 12 años se separó. Y Dios no quiere que él envejezca solo. Y él en su corazón anhela estar con alguien. Y está bien, no hay problema. Hay muchas mujeres hay muchos hombres muy tontos que no han sido capaces de sostener su hogar. Pero son buenos hombres. ¿Sí? Eso de que los buenos hombres están casados es mentira. Muchos hombres buenos han sido echados de su hogar. Porque las mujeres a veces son chifladas. O a veces hay mujeres chifladas. A veces hay mujeres chifladas que a veces hay buenas mujeres y los esposos son chiflados. O sea, eso hay de los dos. A veces las mujeres son buenas y los hombres son malos. Pero una mujer no tiene por qué aguantarse que la cojan de estropajo y para barrer y trapear el piso. Tampoco, mujeres, no abusen de nosotros. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios le abre el corazón, la mente y el entendimiento. Y esta palabra usted la recibió en su espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios la sembró con una raíz sólida y profunda de larga duración. Y el diablo no le puede robar esta palabra. Declaro sobre su vida que a partir de ese momento, en el momento mismo en que usted sea tentado, se va a acordar que está muerto al pecado. Lo va a decir 3 y 4 y 5 veces y va a encontrar la fuerza en el espíritu para no pecar y va a alejarse de todo tipo de pecado en el nombre de Jesús. Declaro que Dios le ha puesto el querer como el hacer para leer Biblia y usted la lee. Dios ha puesto el querer como el hacer para orar y usted ora. Dios le ha puesto el querer como el hacer para ayunar y usted ayuna. Dios le ha puesto el querer como el hacer para congregarse y usted se congrega. Dios le ha puesto el querer como el hacer para hablarle del amor de Dios a sus amigos, a sus vecinos y usted lo hace y los invita a la iglesia. Dios le ha puesto el querer como el hacer para diezmar y ofrendar y usted lo hace con gozo. Porque usted sabe que es el método que Dios escogió para que usted salga de la pobreza, de la escasez. Y todos queremos ser abundantes y el método es sembrar y cosechar. Yo declaro sobre su vida que nadie le puede venir a robar, que nadie le puede engañar y que usted conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, se aparta de lo malo y hace lo bueno en el nombre de Jesús. Digan, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted que ve por internet, por YouTube, esto le cambia la vida a su madre, a su papá, a su esposo, a su tía. Mándele esta enseñanza. Haga algo bueno por ellos. Estamos en Bogotá, Colombia, cerca del Jardín Botánico. Somos la iglesia cristiana El Pan del Cielo. Si tiene problemas o dificultades, venga. Tenemos una palabra para ayudarle. Podemos ayudarle. Sabemos cómo ayudarle. Si está enfermo y paralítico y le dijeron que se va a morir, venga, aquí hay vida. Y se va a levantar de la muerte. Pero hay solución. No se deje morir. Haga algo por usted. Ejerza dominio propio. Cambie su forma de pensar. Ejerza dominio propio. Elija ser mejor de lo que es. Elija vivir a un nivel superior. Elija tener más plata de la que tiene y ser más feliz de lo que es. En el nombre de Jesús. Digan, creo y recibo en el nombre de Jesús. A ustedes, chao, chao, chao.